el micro. A ver, espera. ¿Así? Bueno, mejor que lo ponga el experto porque yo a lo mejor lo descalabro. No. ¿Ahora me oís? ¿Ahora se oye, sí o no? Vale, vale. Bueno, os he entregado, os han entregado ahí unos apuntes. Son muy extensos, no quiere decir que lo vayamos a ver todo, pero bueno, por lo menos lo que dé tiempo, y si no, pues os queda ahí como borrador para vuestras propias investigaciones particulares. Los apuntes tienen tres partes, tienen los apuntes y luego dos apéndices. En el 8 hay una relación de libros en inglés y en español sobre el Evangelio en España y también en Galicia, y al final de todo hay una lista de localidades donde llegó a haber presencia evangélica más o menos estable en algún momento de este periodo, que va de 1875 a 1936. Si ponemos la lista, o pusiéramos en lista todos los municipios y localidades de Galicia donde se anunció el Evangelio en este periodo, tendríamos que coger un mapa de Galicia y pegarlo tal cual, porque no quedó fuera del testimonio del Evangelio ni la aldea más pequeña, pero no en todos los sitios hubo fruto o resultado. Siguiendo el esquema de la otra vez también, yo hablo, pero no quiero ser un busto parlante ni un loro. Entonces, lo que no entendáis, si me explico mal, preguntáis, que para algo tenéis boca y cabeza. Y yo, en la medida de lo posible, responderé si sé. Y si no, pues si alguien a lo mejor sabe responder mejor que yo, encantado, que yo también quiero aprender. El capítulo 1 de esta serie, dedicada al Evangelio en Galicia, lo he centrado, como aquí os pone, en antecedentes, presencia judía, cristianización, Edad Media y hasta el siglo XIX, porque, por desgracia, no tenemos mucho que contar de este periodo durante muchos siglos, aunque algo hay. En la Biblia, España aparece citada varias veces, no como una entidad política que no existía. España es una entidad política posterior, fruto de la Edad Media y del Estado moderno, pero la geografía a la que se refiere parte, por lo menos, de la península ibérica, sí aparece citada en la Biblia. En los libros de los Reyes aparecen los barcos de Tarsis, y en el libro de Jonás, creo que todos sabemos a dónde quería escaparse Jonás. En vez de irse a Nínive, que queda en lo que hoy es Irak, tristemente muy de fama últimamente. Nínive está a pocos kilómetros de Mosul, donde tuvo lugar estas terribles batallas del ejército islámico. Pues si Dios mandaba a Jonás a ir a Nínive, Jonás se quería escapar a la otra punta del mundo, y la otra punta del mundo conocido en aquella época era España, por lo menos la península ibérica, de donde se decía que más allá de lo que luego los griegos se denominaron las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, se entraba en terra incógnita. La Biblia cita también con otro nombre a nuestro país cuando habla de Sefarad. En el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 20, si alguien puede leer, por favor. Abdías 1:20. Sí. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Esta es una profecía de Abdías, hecha bastantes siglos antes de que hubiera presencia de judíos en España, pero llama la atención un hecho, y es que menciona, hablando de los exiliados y expulsados en las distintas guerras que iba a tener que sufrir Israel, menciona a un grupo en específico, los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, hablando en el futuro y de que iban a volver a su tierra. Hoy día los judíos, aún hoy en día, se dividen en grandes grupos, y uno es los Askenazim, que son los judíos de Europa Central o Europa Oriental, y luego está otro grupo dentro de los judíos que se llaman los Sefardim o los sefardíes,
Y quiere decir los de Sefarad, que ellos entienden que es el nombre que los judíos aún le dan hoy a España. En la profecía de Abdías habla de que en tiempos futuros, a los días del profeta, un grupo importante de judíos iba a establecerse en un lugar llamado Sefarad, de aquella no había exiliados todavía, cuando fue esta profecía, y que iban a ser un grupo lo suficientemente numeroso como para poder ser conocidos por el país donde iban a vivir. Si fueran 4 gatos, no iban a ser como la familia o las familias o los desterrados que están en, imagínate qué país, X, si son 4. Pero si el número es lo suficientemente grande como para poder marcar en el futuro profético de Israel un grupo que iba a poder decir, nosotros venimos de Sefarad, eso quiere decir que iba a ser una presencia grande de judíos en ese país y que iba a ser tan importante que incluso en los siglos futuros los judíos, aun siendo restaurados a su tierra, Israel, seguirían los que venían de ese país presumiendo de nosotros venimos de Sefarad. Y hoy en día todavía es posible en Israel escuchar en español ladino del siglo XV a gente hablando y diciendo que ellos son sefardín. Los judíos sefardíes que todavía hablan español. En el siglo I no consta la existencia de judíos en España, en Galicia, mejor dicho, documentada. No sabemos cuándo los judíos llegan a Galicia, pero sí llegan probablemente por las colonias comerciales de fenicios y de griegos y luego posteriormente de romanos. Se van a establecer en la zona de Levante, en la costa mediterránea, y van a ir entrando poco a poco en las ciudades del interior. Y aunque no sepamos de la existencia de judíos en los primeros siglos de nuestra era en Galicia, lo cual no quiere decir que no los haya, sino sencillamente que probablemente no haya quedado un rastro documental por ahora, arqueológico, que lo demuestre, sí que hay una presencia cristiana muy temprana en Galicia. Empiezo hablando de la primera cristianización de Galicia, porque el Evangelio que nosotros traemos no es algo que apareció en Galicia en el siglo XIX, sino que es algo que ya existía antes y que por distintos motivos desapareció. Pero eso no quiere decir que en el cielo no nos vayamos a encontrar con galaequis, celtíberos, íberos y otros pueblos que podemos ver en los libros de historia, porque ellos también creyeron el Evangelio. Y hago este inciso por un motivo que a veces psicológicamente nosotros mismos no nos damos cuenta. Tantos años de bombardeo de doctrina católico-romana, apropiándose de nuestra propia historia, que al final le entregamos a Roma lo que no es de ella. Los grandes dirigentes de la Iglesia española de los primeros siglos no eran católicos romanos y en su fe eran más próximos a nosotros que al Papa de Roma. No debemos de pensar, cuando vemos a lo mejor estas grandes iglesias y catedrales procedentes de la Edad Media y luego comparamos nuestras capillas, que a veces parecen cuchitriles en una esquina, comparado me refiero, no estoy diciendo que esto es un cuchitril, por favor, entendedme, puede darnos así como un complejo histórico de decir, bueno, llegamos ayer. No, lo siento mucho, no llegamos ayer, llegamos por lo menos hace 2000 años. Y me explico. Dado que nosotros predicamos el Evangelio que está en la Biblia y dado que los primeros cristianos creían lo mismo, nosotros tenemos unos lazos espirituales con nuestros hermanos del siglo I en Galicia. Y no debiéramos entregarle esta relación a una iglesia apóstata que no cree el Evangelio. Esto es por lo menos como yo lo siento. En el siglo I en Galicia hay indicios de una cristianización incipiente y rápida que puede sorprendernos, porque claro, pensad dónde estaba Jerusalén en el siglo I y dónde queda Galicia, la provincia romana de la Galaequia, que no es lo mismo que hoy llamamos Galicia. La provincia romana de Galaequia era Galicia, Portugal hasta el Duero, gran parte de la provincia de León y gran parte de la provincia de Asturias. Eso era Galaequia, dividida además en 2 o 3 grandes ciudades principales. Del Miño para abajo, Brácara Augusta, actual Braga. Del Miño para arriba, Lucus Augusti, actual Lugo. Y luego, más allá del Padornelo, la Legio Séptima, que es León. Sí, están escritos ahí. En Galicia encontramos presencia cristiana incipiente no muy lejos de aquí,
¿Cuántos han conocido o han ido alguna vez a la Lanzada? ¿Hay alguien que no conozca la Lanzada? Pues, Miguel, tienes que ir. La Lanzada está en Sanxenxo. Yo, como corresponsal de La Voz de Galicia en Sanxenxo, he podido seguir paso a paso las excavaciones arqueológicas que se han hecho en la Lanzada. Los que la conocéis, sabéis que cuando llegáis a la Lanzada hay una ermita al fondo de todo, muy llena de leyendas, las 9 olas, no sé cuántas olas, y un montón de cosas curiosas por allí. Bueno, un poco antes, os recomendaría un poco antes, si queréis ver la que quizás sea las ruinas o los restos de una de las primeras iglesias cristianas de Galicia. Cuando entráis en esa parte de la Lanzada, sabéis que hay un cruceiro en el centro, antes de llegar a la bajada de tierra donde aparcan los coches para ir a la ermita. La ermita, que es románica y muy bonita y todo esto es interesante, pero para nosotros, como cristianos, puede ser muchísimo más interesante lo que hay entrando a mano izquierda enfrente del cruceiro. Allí están unas ruinas de un antiguo yacimiento comercial y luego también poblacional de los siglos, por lo menos del siglo IV, V antes de Cristo, hasta bien entrada la Edad Media. En las excavaciones que se hicieron este verano en la Lanzada, no, el verano pasado en la Lanzada, aparecieron cosas un poco raras. Encontraron los restos de un edificio grande, probablemente del siglo III o IV, que no sabe muy bien qué es. El arqueólogo de la Diputación, que es encargado de dirigir esta excavación, Rafael Rodríguez, me explicaba una vez, y de hecho lo he tenido publicado en La Voz de Galicia y lo podéis buscar en internet, que todo da a indicar que uno de aquellos edificios cuyo uso no parece claro pudiese ser una primitiva iglesia cristiana. Y estaríamos hablando de cristianos ya en un sitio como La Lanzada, que no era una gran capital, pero que era un núcleo comercial, en el siglo III o IV por lo menos. Si han conseguido ser lo suficientes como para construir un edificio, es que han tenido una presencia cristiana anterior, lo cual indicaría o remontaría la cristianización en la zona del Salnés a lo mejor al siglo II o al siglo III. Esto queda... es una gran sorpresa, para mí lo fue, grata sorpresa, y luego se encontraron con una serie de enterramientos curiosos de los siglos IV y V, donde había adultos enterrados, pero sin ajuar. Me explico, sabéis que los paganos, cuando enterraban a sus muertos, los que los enterraban, otros los incineraban, los enterraban con ofrendas para los dioses y con cosas que enterraban para que pudieran usar en la otra vida. Ese era un enterramiento pagano. Pero en la Lanzada se han encontrado con enterramientos del siglo IV, del siglo V, donde no hay ajuar. La única explicación que han podido quitar es cristianos. De hecho, lo dan ya por hecho, que son cristianos. Y hay un misterio todavía mayor en la Lanzada, que es interpretable con dos versiones. Y os voy a dar las dos y que cada cual elija la que quiera. Yo, como un poco de romanticismo, elegiría la segunda. Pero bueno, ahí cada cual, como no hay todavía datos objetivos, yo os las cuento. A lo mejor, dentro de 2 años, si vuelven a excavar, llegamos a una conclusión que pueda ser más definitiva. En la Lanzada han aparecido más de una docena de cadáveres de bebés enterrados. Y encontrar un cementerio de bebés en el siglo I, siglo II después de Cristo, porque no son anteriores a Cristo, sino de la época cristiana, o de nuestra era, mejor dicho, llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en la civilización romana un bebé no era nada. No era nada porque tú eras tus hechos. Y a ti se te iba a recordar por tus hechos y por tus heroicidades. Por eso no tenemos registro de los esclavos, nos enterraban prácticamente, muchos de ellos, pero los bebés, en las letrinas de Roma se han encontrado montones de esqueletos de bebés, porque muchas veces los bebés los tiraban por la letrina, los tiraban a la basura o los tiraban al alcantarillado, porque no le daban aprecio, no habían llegado a ser persona en el sentido romano de la palabra, porque no habían llegado a tener una vida que hubiera podido manifestarse en una serie de hechos. Entonces, encontrarte con una tumba de bebé ya llama la atención. Encontrarte con, creo que eran 10 o 11 tumbas de bebés, llama todavía más la atención. Además,
aquellos bebés habían sido enterrados con cariño, porque en algunos estaban en forma fetal y estaban enterrados en una forma que parecía que algunos habían sido en cajitas y otros en bolsas. E incluso hay 2 bebés que son gemelos enterrados en la misma tumba, según los análisis que han hecho los arqueólogos en Lalín, donde la Diputación tiene su centro de investigaciones de los hallazgos que se han hecho en la Lanzada. Primera interpretación. Aunque no hay muchos casos, pudiera estar relacionado con las creencias culturales o religiosas de la población en el siglo I y II en esa zona, y que por algún motivo consideraran que los bebés sí tenían valor religioso y valor humano y los hubieran enterrado y no tirado pues, al mar a que los comieran las gaviotas. Podría ser, entonces, un indicio de una religión pagana que tuviera un concepto de la vida humana superior al concepto de la vida humana que tenían los romanos o los griegos. Primera opción. Segunda opción, que fueran cristianos, porque los cristianos sí vamos a apreciar la vida de un bebé y que los hubieran enterrado como muestra de cariño y amor hacia sus hijos, con la esperanza de poder verlos en la vida eterna. De hecho, los bebés, ninguno de ellos tiene en ningún momento ningún ajuar tampoco. Al principio, los arqueólogos llegaron a avanzar la hipótesis de que podrían ser cristianos. Luego, se echaron para atrás y acabaron diciendo que podían ser prácticas paganas, pero que tuvieran en cuenta el carácter de los bebés. Yo no lo sé, pero no deja de ser curioso. Y las próximas investigaciones que se hagan en ese lugar podrían avanzarlo más, porque claro, es el sitio donde ha aparecido una de las primeras iglesias, la hipótesis principal, que conocemos en Galicia. Y en el hipotético caso de que aquello fuera una comunidad cristiana ya en el siglo I, demostraría un avance del cristianismo espectacular en España en tiempos muy, muy tempranos. Mientras la Lanzada todavía tiene sus luces y sus sombras, en otros sitios de Galicia no hay tantas luces y sombras. No sé si hay aquí alguien que conozca Lugo o que sea de Lugo. ¿Hay alguien de Lugo? Vale, en Lugo capital, Lucus Augusti de los romanos, hay, tengo entendido, un sitio de Lugo que se llamaba el Campo de los Mártires. El Campo de los Mártires coge su nombre de una antigua tradición y leyenda en la ciudad de Lugo sobre que un día que estaban celebrando una comunidad cristiana de Lugo la Pascua, los soldados romanos los rodean y los matan a todos allí. Y por eso sería el nombre del Campo de los Mártires. Esa es la leyenda. La historia no lo sabemos, pero muchas veces cuando el río suena puede llevar algo de agua. Sí hay presencia cristiana temprana registrada en León, en la Legio Séptima, que no queda tan lejos de Lucus Augusti, que también tenía su guarnición romana. Con lo cual, la cristianización de Galicia, tenemos el santuario de Bóveda, un antiguo ninfeo convertido en iglesia, y algunos otros elementos más, dan a indicar que la presencia cristiana en los primeros siglos en Galicia ya fue bastante abundante. Menos una cosa en la cual todo el mundo habla, Santiago. De Santiago no hay ninguna, ni la más mínima presencia aquí. De hecho, sabemos por el Nuevo Testamento que aquel que quería venir a España no era Santiago, era Pablo. Y Santiago, hasta donde sabemos, fue ejecutado por el rey Herodes en Jerusalén. Y no tenemos constancia de que hubiera resucitado para venir a predicar aquí. Tampoco le daba tiempo a estar en Jerusalén, venir a España, hacer todas las cosas que la leyenda de la Edad Media cuenta y luego volver allí para que Herodes lo matara. Con lo cual, menos a Santiago, lo siento. Sí, pero la leyenda que la Iglesia Católica cuenta es que aquí vino Santiago, que evangelizó, que se convirtió en la reina Lupa. Cronológicamente no le da tiempo. O Santiago resucitó y pudo volver, o no le daba tiempo. No, pero bueno, era una forma de hacer turismo, es un crucero. Atravesó en barca de piedra todo el Mediterráneo y luego remontó todo el Atlántico hasta que paró en Padrón. Tampoco tiene mucho sentido. Sobre Santiago y lo que podría haber en Santiago hablamos. Sí. Antes, bueno, cuando termines esto, pero antes de utilizaste la palabra ninfeo, que luego se convirtió en... Ninfeo es un santuario de las ninfas. En Lugo
Esto me lo ha contado una persona que fue responsable de los museos diocesanos de Lugo durante un tiempo. En Lugo hay lo que menos nos imaginaríamos allí, a la vista de todo el mundo, muerto de risa. Y no sé cómo los evangélicos de Lugo no lo usan, porque yo, llego a tenerlo en Marín y le hago un monumento allí delante con un cartel. Esto es esto. ¿Sabéis lo que hay en Lugo? Antiguo, cristiano, del siglo IV o V. Un bautisterio de adultos. Un bautisterio de adultos en Lugo. En León hay otro, en San Isidoro. Podemos llevarnos muchas sorpresas. Que estoy seguro de que en el cielo vamos a encontrar una población galaico-romana más grande de la que podíamos imaginarnos. Avanzando en esto, la cristianización de Galicia va a vivir varias etapas y en el siglo IV nos vamos a encontrar con un personaje que va a ser nombrado obispo de Ávila y cuyo nombre ha pasado a la historia lleno de ignominia y muchas veces anatemizado por todo tipo de nombres. Prisciliano. No sé si habéis oído hablar de Prisciliano. Prisciliano era un cristiano del noroeste español, probablemente podría ser gallego. De hecho, algunas cartas de los obispos de Roma hablaban de la herejía gallega cuando se referían a los seguidores de Prisciliano. No gallego de Galicia, sino teniendo en cuenta la provincia romana de la Galaequia. Pero bueno, algo debía de haber cuando llegaron a conocérsenos por aquel nombre. Nos hicimos sospechosos todos de ser herejes. Prisciliano, como obispo de Ávila, va a ser y va a tener posteriormente el honor, entrecomillado, de ser el primer cristiano asesinado por cristianos por razones religiosas. Fue en el año 385 en las Galias, actual Francia, a manos del usurpador Máximo. Prisciliano, ¿qué creía? Pues cuando fue atacado por sus enemigos, se le acusó de todo tipo de cosas. Se le acusó de estar en contra del clero y de atacar la institución eclesiástica. Se le acusó de practicar la brujería. Se le acusó de poner en duda la tradición de la Iglesia. Se le acusó de 100.000 cosas. Y durante siglos, las acusaciones contra Prisciliano fueron creídas. ¿Por qué? Porque nos faltaba la otra parte. Entonces, fue muy fácil cubrir de ignominia a una persona que ya había muerto durante unos siglos atrás y decir que creía esto y creía lo otro y no darle la palabra. En el siglo XIX se descubrió un antiguo tratado priscilianista que podría ser la defensa de Prisciliano sobre su fe. Dejando de lado algunas peculiaridades más o menos discutibles, pero ¿quién entre nosotros puede decir que está al 100% correcto en todo? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que tiene un 100% pleno conocimiento de todo lo que el Señor ha revelado. Creo que tenemos un conocimiento pleno de lo básico para ser salvos, pero muchas veces podemos tener vacilaciones en cosas que dices tú, bueno, mira, Lutero y Calvino mantenían el bautismo de niños y nadie duda que sean creyentes, pues dices, pues ¿cómo fueron capaces? Entonces, si lees a Prisciliano y te encuentras con algunas cosas un poco raras, hombre, yo, personalmente, ya vuelvo a dar mi opinión, no entiendo que porque él no esté al 100% en todo igual a lo que yo vaya a creer, no sea creyente. Y ejemplo lo tenemos aquí mismo. Yo pertenezco a una asamblea de hermanos y no creo en la permanencia de los dones milagrosos hoy en día. Vosotros sois pentecostales y lo creéis, pero creo que ninguno duda de que yo soy cristiano y vosotros también. Probablemente eso es lo que yo pienso y muchos evangélicos lo piensan, que han estudiado a Prisciliano, que pudo pasar con él. La acusación de que era enemigo del clero y enemigo de la Iglesia podía basarse en que Prisciliano parece ser que estaba dando una gran importancia al sacerdocio universal de los creyentes. Y luego ya, en el siglo IV, parece ser que las mujeres en el movimiento priscilianista tenían mucha importancia. Y esto de las mujeres predicando sonaba muy mal. La acusación de brujería podía venir perfecto, porque era la forma de poder utilizar las leyes romanas para cargárselo. Y un poquito de aquí, un poquito de allá, envidia de por allí, envidia de por allá, y pongamos a estos gallegos una vez en cintura, y puede habernos salido todo el culebrón priscilianista. Por cierto, existe la teoría, yo no lo sé, pero existe la teoría,
casi que podría ser un gran sentido del humor del Señor si fuese así, de que en Santiago, quien pueda estar enterrado no sea Santiago, sino Prisciliano. Y que los gallegos hubieran seguido durante mucho tiempo recordando aquel lugar y venerando aquel lugar porque allí estaba aquel a quien debían en gran medida su fe. Aunque luego la cosa se corrompiera mucho y que Roma luego lo usase una de cal y otra de arena para mantener todo el tinglado de Santiago y las cruzadas y todo esto. Es una teoría. No estoy diciendo que sea un hecho, por favor entendédmelo, pero sí la he oído. Y conociendo como conocemos a manipulación de la historia por la Santa Madre Iglesia Católica Romana, no sería tan descabellada, porque otros casos ha habido. Dejando aparte ya la época de Prisciliano, que es el final del Imperio Romano, en el siglo V Galicia, como el resto del imperio, cae víctima de la desintegración del Imperio Romano con las invasiones bárbaras. Aquí van a venir un pueblo que se llaman los Suevi, en latín, los suevos en español. Los suevos son arrianos. Si os acordáis de lo que os había explicado en las clases anteriores, los arrianos eran aquellos que en el siglo IV siguen a un señor que se llama Arrio y que niega la divinidad del Hijo y la existencia del Espíritu. Los suevos son arrianos. Los que vienen después de ellos y que conquistan Galicia van a ser los visigodos, que también son arrianos, hasta el tiempo del rey Recadero, en el año 587, cuando Recadero se hace católico. Ahora, una preguntita, esto de arriano es como los de Jehová hoy en día, ¿no? no, porque los testigos de Jehová no creerían hoy lo mismo que los arrianos. Comparten en común la negación de la Trinidad, pero muchas otras cosas no. Entonces los testigos de Jehová no pueden decir que descienden linealmente de ellos, porque muchísimas otras cosas que los arrianos creían no lo creen hoy los testigos. Los testigos de Jehová no pueden hacer como nosotros, que podemos remontarnos atrás e identificarnos plenamente con el mensaje de otros cristianos a lo largo de los siglos. Ellos, cuando encuentran a alguien antitrinitario, no pueden apropiarse de él, aunque lo intenten, porque no creen en la Trinidad, pero no cree en los 144.000. No creen en la Trinidad, pero no cree en otras cosas de lo que los testigos creen. No sé si me he explicado bien. Bueno, los suevos van a hacerse católicos, los visigodos van a hacerse católicos, pero no católicos romanos. España va a seguir teniendo, por así decirlo, como la iglesia anglicana es la iglesia de Inglaterra, España tiene la iglesia de Hispania, cuya capital es Toledo, siguiendo el mismo esquema que tenemos en la iglesia anglicana con el arzobispo de Canterbury. En España era el arzobispo de Toledo. Teníamos un rito distinto de celebración del culto, cuando los visigodos forzaron, entre los visigodos, obispos y demás historias, forzaron a una uniformidad religiosa en España, teníamos un rito o una forma de hacer lo que los católicos llamarían misa, distinto al católico romano, al misal romano. Y de hecho va a haber durante la Edad Media todo un esfuerzo, al final exitoso, por destruir las diferencias de creencia y de culto que existía entre la iglesia visigoda o hispano-romana y la iglesia católico-romana, hasta que al final, ya llegada la Edad Media y sobre todo una vez teniendo lugar la invasión musulmana del año 711 y la caída del del reino visigodo, esto va a provocar la hecatombe religiosa en España. Las cosas se debían de ir mal desde el punto de vista espiritual, para que gran parte de la población española cambiara la aparente nominal fe cristiana por el Islam. En el sur hay un proceso de islamización rápido. En el norte es más resistente y gran parte de la población del sur emigra al norte, y aquí es donde empieza la historia que todos conocemos de la Reconquista, el reino de Asturias, el reino de Navarra, el reino de Aragón, la marca hispánica, etcétera, etcétera. Espiritualmente España va a ir poco a poco integrándose en el catolicismo romano. Los reyes de España van a formar esta alianza que hasta el día de hoy seguimos teniendo, de la corona y la tiara. A cambio, si os acordáis la historia que os había contado de Pipino, rey de los francos, y cómo había hecho su alianza con el Papa para protegerlo de los lombardos en el siglo VIII, en España va a pasar lo mismo. Yo te entrego mis reinos como feudo, llega incluso un rey de Aragón
a entregar la corona de Aragón al Papa de Roma, ni más ni menos, como feudo. Te entregamos nuestros reinos espiritualmente y a cambio tú mándanos guerreros de aquellos que vengan de tus reinos para que luchemos contra los musulmanes. Santiago no deja de tener en latín un nombre curioso, la inventio, que podemos traducir como el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, o si queremos ser un poco maliciosos, la invención del apóstol Santiago, que también, bueno, la palabra latina es inventio, significa el descubrimiento, pero en castellano es que también da a pie a la otra aventura. Durante la Edad Media no nos consta lo que la Iglesia Católica Romana calificaría de herejes en Galicia. Que no consta no quiere decir que no los hubiera. La documentación que existe de aquella época es muy escasa, apenas unas pocas crónicas y poco más. Pudo haberlos y no quedar registro histórico. Pudo haber cristianos en aquella época aquí, de los cuales no sabemos nada, y de los que a lo mejor se sabe, como los que fueron descubiertos en el Reino de León, que fueran descubiertos y por eso sabemos que existieron. ¿Cuántos pudieron haber habido durante estos siglos y que nosotros no conocemos? Lo sabremos en el cielo, pero yo estoy convencido de que la palabra de Dios no puede quedar presa y que en aquellos siglos de la Edad Media el Señor también tuvo que mantener un pueblo aquí. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? ¿Durante qué momento? No lo sé, ya el Señor nos lo explicará. En el siglo XV, 1492, tenemos la expulsión de los judíos de España y también hay expulsión de los judíos en Galicia. En Galicia había juderías grandes. Rivadavia es una de las juderías más conocidas, pero la presencia judía estaba establecida por gran parte del territorio de Galicia. Había juderías en varias de las ciudades de la provincia de Orense, también en la provincia de Pontevedra, en la propia Pontevedra y en localidades incluso pequeñas como Ares, que queda en el norte de la provincia de Ferrol. Curiosamente, en Ares, muchos siglos después, va a establecerse el Evangelio. A lo mejor el Señor, pues no se sabe, pero bueno. Muchos españoles de hoy en día tienen raíces judías y no lo saben. ¿Por qué? Porque en 1492 fueron bautizados a la fuerza muchos, otros lo hacen voluntariamente para evitar el exilio y van a cambiar sus apellidos y se van a ocultar los linajes y como para tú tener un cargo oficial en la administración española o algo, tenías que tener limpieza de sangre, es decir, tenías que demostrar que tus antepasados no estaban manchados por la sangre judía o por la sangre musulmana. Muchos descendientes de musulmanes y de judíos que viven en España van a falsificar, muchas veces previo pago, sus árboles genealógicos. De hecho, gran parte de la nobleza de la muy católico romana España tiene en sus antecedentes judíos, que luego ya irían lavando, esa sangre se lavaba así a base de paga y partidas falsas. Pero la población judía de España en aquella época fue grande y probablemente hoy incluso muchos antisemitas en España tengan antepasados judíos y ellos no lo sepan, pero lo hay. Incluso en muchos países de Europa donde se persiguió a los judíos. En 1492 se expulsó a los judíos de España. Los reyes católicos fueron. Sí. Y luego, cuando los reyes de España consiguen dominar Portugal también, pues también nos vamos a dedicar a quemar judíos en Portugal. No hubo en el siglo XVI reforma en Galicia. No hubo Biblia en gallego, no hubo un movimiento evangelizador en Galicia. En el siglo XVI, el arzobispo de Santiago y otros obispos de Galicia van a ser destacados líderes contrarreformistas. En Galicia no ha habido reforma, pero tuvimos contrarreforma. Y toda la doctrina oficial de Trento de la Iglesia Católica Romana más rancia se establece aquí con todo el peso de la ley y con todo el miedo de la Inquisición, de tal forma que prácticamente queda erradicada cualquier vestigio de evangelio en aquellos siglos. En la ciudad de Santiago se quemó
una vez incluso, por lo menos, a un extranjero por el delito de profesar la fe protestante. Y en la Catedral de Santiago, tan bonita ella y tan maravillosa, se colgaban los sanbenitos, es decir, los trajes de condena, de burla, de judíos, herejes y demás condenados por la Santa Inquisición. Los sanbenitos se retirarían en el siglo XIX, pero estuvieron allí mucho tiempo colgando. Como padrón de infamia, en muchas iglesias de Galicia se colgaban los sanbenitos para recordar a la gente: esta familia está manchada por haber tenido el atrevimiento de esto. Unos por seguir la ley de Moisés, otros por leer el Corán, otros por brujería y algún que otro de vez en cuando por haber puesto en duda algún dogma de la Iglesia Católica. Si eso indicaba influencia protestante o no, no lo sabemos. El Señor lo explicará algún día. Perdón, Marco, dice que en Galicia la Inquisición no fue tan fuerte como en otros lugares de España y que lo que sí hicieron un control férreo de todos los puertos. No, la Inquisición aquí fue férrea en muchas medidas, pero no tenía tanto trabajo que hacer. Fue más preventiva, ¿no? Fue más preventiva, sí, estableció un cordón sanitario, pero bueno, llegó a establecerse también, por así decirlo, un cordón sanitario entre España y Francia incluso, y llegó en algún momento, nuestros reyes llegaron a prohibir el tráfico de caballos entre Francia y España por si los caballos le venían herejes, no sé, bueno, porque el que te vendía el caballo podía ser evangélico y podía testificar al que lo compraba. Aquí en Galicia se registraban los barcos que llegaban. En el País Vasco, por ejemplo, sí consta de una partida de Biblias que venían barriles de arenque y que fue descubierta y las Biblias ardieron en el siglo XVI. En Galicia va a haber registros en los barcos. Hasta el siglo XIX se registraban los barcos de pesca, los barcos mercantes, y se buscaban, había lo que se llamaba el índice de libros prohibidos, y en el índice de libros prohibidos prominentemente destacaban las ediciones de la Biblia. Entonces te entraban en el barco, porque tú a lo mejor eras un marinero de la Mariña Luguesa o de las Rías Baixas, en Cardiff o en Plymouth o en Bremen te daba una Biblia en castellano, la traías escondida, pero cuando llegabas aquí, en el registro de aduanas, ya se encargarían de requisártela. Hay listas, en Ferrol, por ejemplo, hay una lista conservada en uno de los archivos de la ciudad de los libros que se quitaron de un barco español en el siglo XIX todavía. Y entre ellos había tratados evangélicos, evangelios y Biblias. La Inquisición aquí sí tuvo presencia mismamente, no sé si aquí hay alguien en Cangas, pero en Cangas hay alguna casa donde está todavía la cruz y la palma. La cruz y la palma es el símbolo de la Inquisición. Y en Santiago también encontraréis algunas fachadas donde está el escudo de una cruz y una palma. Ese es el símbolo de la Inquisición. Y actuó mucho, pero no hay un número elevado de condenas por protestantes en Galicia. No porque no lo intentaran, sino probablemente porque no los hubiera. También según van pasando los siglos, las cosas se van relajando un poco y Roma va a cambiar su objetivo de atacar y perseguir a los protestantes. Luego se va a dedicar a atacar todo lo que tenga que ver con la Ilustración en el siglo XVIII, pero va a mantenerse este cordón sanitario contra la Biblia. No consta, o no me consta, lo que no quiere decir que no lo haya. Tener en cuenta que en Galicia ha habido mucha depuración de archivos, se han quemado muchos documentos y muchos otros están todavía por ver siquiera. Hay un libro que se llama La Biblia en España, publicada por una traducción de Manuel Azaña, que podéis encontrar en cualquier librería que pidáis. Incluso creo que algunas editoriales seculares de España la tienen traducida. La Biblia en España, escrita por Jorge Borrow, él narra sus viajes en Galicia y en España en las primeras décadas del siglo XIX. Y en este libro él menciona cómo un día, viajando por la zona de Padrón, le cuentan que unos cuantos años atrás, o sea, nos remontaríamos a fines del siglo XVIII, unos marineros de Padrón habían regresado a Padrón en barcos de pesca con la Biblia. Y como al leer la Biblia
habían entendido que lo que escuchaban de los curas era distinto a lo que leían en la Biblia y atacaban a los curas con la Biblia en ristre. Y Jorge Borrow cuenta cómo las autoridades eclesiásticas se quejan a la autoridad civil y les arrebatan las Biblias y los Nuevos Testamentos, y entonces cuenta, y así ya se acabó todo. Ya no hubo forma de poder seguir, ya se cortó de esa forma la infección protestante en Padrón. ¿Cuántos casos pudo haber como en Padrón? A saber. Porque no, los españoles somos únicos, no falta que nos prohíban algo para que lo hagamos. Entonces, a lo mejor nos llevamos más de una sorpresa. Esto es lo que consta en aquella época en Padrón, pero probablemente haya más sitios. Hoy, por ejemplo, vas a Padrón y no hay una iglesia evangélica y te puede sorprender, pero eso no quiere decir que no hubiera habido creyentes antes. Sí. Yo tengo entendido que la Iglesia Católica, tal como es hoy, nace en el Concilio de Trento, en las doctrinas fundamentales, y que, por ejemplo, claro, hay cosas que aparecen o que van surgiendo a lo largo de la Edad Media, pero tal como es hoy, pues nace en el Concilio de Trento porque es una reacción frente a la Reforma. Entonces, algunas doctrinas que no estaban claramente especificadas como doctrinas oficiales, no me refiero a que el pueblo las creyese o no, sino oficiales, como por ejemplo la salvación por la fe o las obras, no estaba claramente definido antes del Concilio de Trento. Y entonces, bueno, si en la Edad Media, tal, tú hablabas, porque si la Iglesia Católica y tal, y esto no era católica y tal, bueno, pues a lo mejor podría ser la Iglesia que podría estar derivándose pues hacia una enorme jerarquía o cosas así, pero la Iglesia Católica como tal la conocemos ahora, no lo podemos decir, pero yo, de la Edad Media. En Trento se ratifica la doctrina medieval. Sí había algunos obispos y ha habido algunos arzobispos en Europa que no creían la doctrina medieval, por lo cual tuvieron también su precio que pagar. Pero la masa del clero, todas estas doctrinas que en Trento se proclaman, proceden de los siglos de la Edad Media. No me consta en Galicia lo que pasó en Turín, por ejemplo, en el norte de Italia, en el siglo X, cuando tenías a un obispo como Claudio de Turín, obispo de Turín, que se pone a predicar el Evangelio y que les dice a la gente que no le hagan caso ni a las peregrinaciones, ni a las cruces, ni a las imágenes, ni a los papas. Eso no me consta en Galicia. Por eso me refiero de que no. Y tampoco lo ha habido, porque si hubiera habido un obispo que hubiera predicado el Evangelio, o un arzobispo que hubiera predicado el Evangelio, ese clero sí que hubiera quedado registrado porque era alto clero. Si hubiera habido un movimiento entre el clero, tanto el bajo como el alto, con doctrinas disidentes, sí habría habido quedado registro, porque quedó en otros países de Europa y no tendría sentido de que no quedase en Galicia. No vamos a ser tan particulares o peculiares. Si el clero no lo predicaba, difícilmente lo podía creer el pueblo. Podía haber movimientos clandestinos, pero no ha quedado casi registro documental. Pero en cuanto a la transustanciación, la salvación por las obras y todas las imágenes, vamos, solamente basta ver una iglesia católica y ver cómo tienen las imágenes esculpidas en piedra y no son del 16. ¿Y qué esculpían en piedra? María, con el niño Jesús pequeñito y María sosteniendo muchas veces ella el globo del mundo. Sí, ya, bueno, no digo que no, que fue un proceso así, pero como doctrina. Sí, como doctrina oficialmente.